Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12:44 minutos de la tarde de este jueves. Estamos de verdad que súper contentos de poder llevarle contenido de valor a todos ustedes a través de este programa. Recuerden que a partir del próximo lunes, el programa va a comenzar un poco más temprano, a las 11 de la mañana. Vamos a estar iniciando a las 11 hasta la 1 de la tarde. Sencillamente un movimiento para comenzar un poquito más temprano y así conectar con toda la programación de Sentido 89.3. Y mira, Rafael, bueno, ya este programa no es fácil, ¿eh? Teníamos aquí el lunes a Fermín Acosta, hijo, y ahí mismo armamos un tema súper interesante y súper valioso y de mucha actualidad. Y ahora tenemos en el día de hoy, súper contentos de recibir al señor Fermín Acosta, padre, y al señor Jaime González, ambos expresidentes de ACOPROVI, de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, a propósito de que en este momento estamos viviendo un momento, vamos a decir que un poco de una crisis de reputación, pudiéramos llamarle de una manera, porque se está hablando mucho de estafas a través del sector inmobiliario. Se le está dando como una cobertura un poco exagerada, pienso yo, porque yo no veo esa gran cantidad de estafas que estén ocurriendo. Son 1 o 2 casos como mucho. Sin embargo, ¿quiénes mejores que ustedes, dos presidentes de ACOPROVI, para que hablemos de lo que está ocurriendo en el sector, cómo las personas pueden asegurarse de que están haciendo una inversión segura y de que no van a tener ningún tema, pero cómo está ahí, cómo va el sector de la construcción y de la promoción de viviendas? Así que bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá. No, muchas gracias. El honor es mío estar aquí. Yo no sé, usted le cogió con la familia mía. Es que esa familia no es fácil, son gente de mucho valor. Jaime, yo no voy solo, yo le tengo miedo a estos tigres. Qué bueno, qué bueno. No, pues muchas gracias por la invitación. Mira, el tema es muy lamentable que haya pasado con algunas familias que han tenido la mala suerte, diríamos, de hacer negocios con empresas que no han cumplido sus compromisos. Dicho sea de paso, no han sido muchas las empresas, creo que son 2 empresas con las que ha habido problemas y lamentables problemas. Ojalá que esas familias recuperen sus inversiones. Porque comprar una vivienda muchas veces es el compromiso económico más fuerte que hace una familia. Y envuelve a la familia, porque regularmente se necesitan los ingresos de la pareja para poder cumplir con la cuota que el banco le va a requerir para darle el financiamiento. Entonces, no es que afectaron al esposo o a la esposa, no es un tema de la familia. Y por eso adquirir una vivienda es un proyecto de familia. Y mira, el tema es que hay habemos una gran cantidad de constructores y desarrolladores a nivel nacional, y también nosotros hacemos unos sacrificios muy importantes para hacer un proyecto de viviendas, y nosotros, hablando de familia, empeñamos hasta la familia para hacer un proyecto. Sí. Entonces hay muchas cosas que la gente debe tomar en cuenta antes de hacer una inversión. No solo en el sector inmobiliario, en cualquier inversión tú tienes que asegurarte de que la entidad, la persona jurídica o física que tú estás haciendo el negocio, pues llena los requisitos. A nivel nacional, en ACOPROVI somos más de 300 y construimos a nivel nacional. Wow. En la República Dominicana, en los últimos 3 años, se ha venido incrementando aproximadamente en 11,000 viviendas anuales la cantidad de unidades que se construyen. Y si tú dices, bueno, pero si tú estás construyendo 11,000 viviendas más todos los años y ha habido un caso de una cantidad no tan alta de viviendas, no somos los desarrolladores, los constructores, unos engañadores para tener... somos unos cumplidores, y normalmente tenemos que irnos a financiamientos bancarios, tenemos que irnos a procesos fiduciarios y una serie de compromisos que uno tiene que hacer. Y ustedes saben, porque ustedes conocen el mercado dominicano y conocen lo difícil que es aprobar un proyecto de construcción, lleva muchos sacrificios. Y entonces nosotros
nos sentimos gratos de que ustedes nos permitan decirle aquí al mundo, porque ustedes, yo no sé cómo ha sido, pero ustedes lo ven en el mundo con el tema de las redes, decirle al mundo, La no, magia de la tecnología. aquí estamos los constructores para cumplir con los compromisos. Claro, Sí. claro que sí. Es la misma percepción localmente en República Dominicana y de ese público que se encuentra sobre todo en Estados Unidos y Europa, de todo este tema de lo que ha venido pasando, o ha sido diferente, porque veo algunas también estafas, lamentablemente, que han correspondido a un público que se encuentra fuera del país también. ¿Cuál es quizás lo que ustedes han podido percibir y ver de ese público que está comprando viviendas en Estados Unidos, esa diáspora, en España también, en Europa, y lo que ha venido pasando y ocurriendo? ¿Es la misma sensibilidad? Hábleme un poquito sobre eso. Sí, realmente el público de la diáspora es el más vulnerable. Ay, Ravelo. Porque realmente no vive en el país. Sí. Las personas que viven en el país pueden pasar por el área y ver si es verdad que empezaron, Sí. si es verdad que están avanzando, pero el que está afuera se lleva de lo que le dicen, ¿verdad? Sí, con un primo. Entonces, eso se genera mucha especulación con el tema. Pero en todos los negocios, cuando vamos a hacer cualquier tipo de negocios, nosotros tenemos que hacer una investigación de en qué me voy a meter. Igualmente pasa con el sector nuestro. El sector nuestro ha ido variando mucho y en los últimos años se ha desarrollado, luego de la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, que mucha gente desconoce, pero creo que el elemento fundamental aquí es que cuando se empiece a pensar en adquirir una vivienda, uno de los primeros puntos es conocer la constructora, quiénes son los responsables, y por otro lado, si el esquema de negocio hay un fideicomiso en el medio, o sea, hay una fiducia que es una administradora aparte, la cual vela porque los recursos se manejen de manera transparente, tanto lo que maneja el constructor como los recursos que recibe de los adquirientes, Sí. Y los recursos que recibe también del banco, que ese constructor está haciendo su préstamo interino. Entonces, yo creo que una pieza fundamental, esto que ha pasado y los casos que vemos, no hay fideicomiso en el medio. O sea, no hay ese administrador en el medio que puede garantizar inmediatamente y levantar una bandera roja, una bandera de alerta. Mire, espérate, este constructor está usando este dinero en otra cosa o no está haciendo lo correcto. Yo supe de uno de los casos que se está ventilando que la persona vendieron, qué sé yo, 700 apartamentos en 3 años y solo hicieron un edificio de 16 unidades. Oye, entonces le vendían esas unidades, había 28 veces vendían la misma unidad, o sea, una serie de cosas que yo no entiendo cómo lo logran hacer, porque desde mi perspectiva y mi óptica como desarrolladores y promotores, eso no es posible. O sea, no me imagino pudiendo hacer eso, no es posible, pero bueno, se logra. Pero creo que uno de los puntos que debe tener la persona antes de invertir, y sobre todo en vivienda, como decía el presidente Fermín, es tan sensible el tú invertir en una vivienda porque te cambia la vida. Claro. Cuando usted adquiere su vivienda, señor, eso no existe ningún bien más que genere tanta autoestima, no a una persona, a una familia, como es tener su vivienda. Entonces, esas inversiones hay que cuidarlas y creo que uno de los puntos es precisamente ver si ese proyecto está bajo un esquema de fideicomiso, que eso ayuda mucho a que las cosas sean más transparentes. Pero otra cosa, perdóname, que quiero aportar, independientemente de fideicomiso o no, normalmente los proyectos de vivienda conllevan grandes inversiones. Esas inversiones normalmente tiene que sustentarlas una entidad de intermediación financiera, una asociación, un banco, sí. Porque no todo el mundo tiene los recursos para poder hacer un proyecto. Y aunque lo tenga, muchas veces no es todo el mundo que tampoco dispone. Déjame yo disponer de esto, qué sé yo, 30 millones de pesos para construir este edificio sin ni ayuda de ningún banco. Correcto. ¿Qué sentido tiene? Correcto. Es mejor trabajar con el dinero del banco. Correcto. Y obviamente eso al mismo tiempo le da una tranquilidad y una garantía, porque cuando tú le ves a ese proyecto allá afuera un letrero que dice
proyecto financiado por X institución financiera, eso también te da un poco de tranquilidad. Pero por supuesto, tú sabes las cosas que te pide una entidad de intermediación financiera para financiarte un proyecto. Todo. Pero además de eso, te mandan todos los meses a hacer una ubicación, a ver si tú estás metiendo el dinero en el proyecto. Entonces, una de las mayores garantías que te da un proyecto de construcción es que haya una entidad bancaria, una asociación que esté financiándolo, que esté soportándolo. Así es. Entonces, si usted va a hacer un proyecto y no tiene fideicomiso y no tiene un financiador reconocido, bueno, pero tiene que ser que lo esté haciendo una figura que no necesita investigarlo por los recursos que tenga, ¿verdad? Y hay pocas familias que pueden hacer eso, y como dice José Luis, que también que decidan hacerlo ellos con su dinero. Entonces esas son cosas que le dicen a la gente, no, es que hay un sustento, hay que hay una supervisión, hay que hay un soporte y una vigilancia, porque los bancos te están vigilando constantemente. Claro. En todo esto planteado, ¿cuál es el rol del Estado? O sea, ¿qué hace el Estado a favor de gremios como ACOPROVI, por ejemplo, como gremios importantes que tienen que ver con el mundo de la construcción? Digo el Estado porque el Estado no puede estar de espaldas a lo que tiene que ver con estas situaciones. O sea, ¿qué rol juegan ellos? El Estado debe ser el regulador del sector. Okay. Y de hecho tenemos recientemente la ley de vivienda, que fue un pedido de ACOPROVI durante muchos años. Y yo decía, es el único sector que está pidiendo que lo regulen. O sea, duramos toda la vida de existencia de la República Dominicana y no había ninguna ley y no había un ministerio. Entonces, y ACOPROVI luchando casi 30 años, queremos que nos regulen, que haya una regulación, precisamente para evitar cosas como las que han ocurrido, porque el Estado es un garante también de las calidades. O sea, debemos cumplir con una serie de requerimientos técnicos de manera que ese edificio cumpla con las normas estructurales, cumpla con las normas sanitarias y eléctricas, una serie de pasos que el Estado es el primordial ahí. Primero es el que tiene que dar los permisos para hacer las construcciones. Y segundo, ya en el proceso de construcción tiene que velar porque durante el proceso se estén haciendo las cosas correctamente. O sea, que el Estado es fundamental en todo tipo de construcción. Llega un momento, Ravelo, que la famosa autorregulación, luego que crecen los mercados, hay que revisarla, Ravelo. Yo quería preguntar, ¿cómo va el sector de la construcción en sentido general? ¿En qué sentido lo pregunto? Sabemos que los materiales de construcción han ido aumentando de precio. Sabemos que son cantidades finitas y limitadas de lotes para construir vivienda, porque no, es decir, un país tiene una cantidad y una ciudad tiene una cantidad limitada de metros. Llega un momento donde ya hay zonas donde, bueno, hay un edificio en la José Amado Soler que lo fueron desalojando y están esperando para demolerlo y construir uno ahí muchísimo más grande. Es decir, va a llegar un punto en donde va a haber que hacer eso. Tumbar un edificio de 4 pisos para hacer uno de 10. ¿Cómo ha ido el desarrollo? Ustedes como constructores, como promotores, ¿sienten que va creciendo de manera fluida, que se ha ido frenando? Sabemos que la pandemia fue un reto importante. Claro. Mira, la República Dominicana está de moda en el mundo. Es un país que es muy confiable. Las inversiones en la República Dominicana son apetecidas en gran parte del mundo. Ustedes saben que en los países de la región no hay tanta estabilidad como la ha habido en la República Dominicana por muchos años. El crecimiento de la República Dominicana es constante, aunque ciertamente de la pandemia para acá disminuimos un poco, pero esos niveles de crecimiento se están retomando. Y uno de los factores para el crecimiento de una economía más importante es la construcción. Evidentemente que tenemos una participación de primacía en el crecimiento de la economía dominicana, y eso pues yo pienso que se va a mantener por muchos años. Y a lo que tú te refieres de cambiar un edificio por uno más moderno, pues normalmente eso lo conocemos como renovación urbana. Y excelente. Ciertamente hay muchas zonas de la ciudad donde se necesita renovar urbanísticamente la ciudad,
Pero no solo eso, sino también no solo para que haya más belleza, sino un mejor aprovechamiento del terreno y se le den más facilidades a los adquirientes y haya ciudades más amigables. Una de las cosas que hace que las ciudades sean más amigables es poder construir en altura, porque cuando tú construyes en altura tiene menos huella y le da más espacio al ciudadano para moverse, para caminar, para parquearse, etcétera, etcétera, para tener áreas de diversión, de esparcimiento, parques, etcétera, etcétera, que son un complemento importantísimo de la ciudad. Entonces los municipios juegan una función muy importante en cómo distribuir el uso del territorio. Por eso se habla de los planes de ordenamiento territoriales, que debe haber uno que sea nacional y hay planes locales. Todavía nosotros estamos un poco faltos de esas proyecciones, de esa programación de las ciudades, de las provincias, y hemos avanzado mucho ya, por ejemplo, en el Distrito Nacional, hay muchas normativas y se han ido creando normativas, por ejemplo, para que se puedan construir mayores, se pueda renovar en el Sánchez La Fe, que es un Sánchez muy organizado, pero con calles de buen ancho, de buena disposición, pero para que se pueda crecer hacia arriba, y eso le da más espacio disponible a la gente. Entonces sí, la construcción ha ido como la economía. A veces tenemos restricciones. Por ejemplo, este es un momento de tasas muy altas. Sí. Nosotros los desarrolladores no controlamos precios de materiales, no controlamos tasas de interés, no controlamos la economía del mercado. Ahí somos muy impactados con los cambios económicos. Es decir, que nosotros sufrimos esos cambios y obviamente esos cambios los sufre todo el adquiriente, porque si un desarrollador no le pone al proyecto todos sus costos, el desarrollador se va a la quiebra y el hecho es que todos seamos ganadores, la familia adquiriente y los desarrolladores. Entonces hay que buscar unos temas de equilibrio y normalmente el Banco Central de la República Dominicana, que es quien regula las tasas, cuando el Banco Central le da facilidad a los adquirientes con tasas más económicas y a nosotros los propios desarrolladores con costos menores de las tasas de interés para construir los proyectos, pues la economía florece y la gente tiene más facilidad de adquirir la vivienda. Pero las renovaciones urbanas son muy importantes, claro, y la República Dominicana a nivel nacional necesita mucha renovación urbana. Buenísimo. Bueno, ya que estamos hablando del tema de regulación, sí, me gustaría ver la posición de ustedes como gremio, es decir, por lo conversado y por su experiencia, de algo que no podemos darle la espalda, y es que el mundo se está viendo tocado por mayor cantidad de sismos, mayor cantidad de situaciones de huracanes importantes, y esto también tiene que llamar a una construcción de calidad y fuerte. ¿Ustedes tienen alguna posición sobre este tema a nivel de construcción como gremio? ¿Estamos construyendo edificios y casas y lugares diríamos que fuertes para todo este tipo de situación? Sí, mira, nosotros eso lo hemos dividido en dos. Uno es el sector formal. Okay. El sector formal es aquel que pide permiso, que tiene unos planos, que como digo, vamos al Ministerio de la Vivienda y nos firman los planos eléctricos, sanitarios, estructurales, o sea que estamos cumpliendo, van al ayuntamiento. Eso se calcula alrededor de un 30% de la realidad. El otro sector es informal. Ya sí me asusté. Ese es el 70%. Ese 70% realmente ahí no hay ningún tipo de regulación. O sea, no hay un seguimiento, simplemente puede ser un maestro constructor o puede ser un ingeniero, pero no pidió los permisos. Entonces, no hay un control de eso. Ahora mismo, en los últimos años, se han dado dos pasos importantes. Uno es el Ministerio de Vivienda, que no existía. Sí. Eso fue un paso fundamental para el sector. Y el otro fue hace poco, que es la Ley de Ordenamiento Territorial que ustedes estaban hablando. Sí. Señor, en este país no había ley de ordenamiento territorial. Eso quiere decir que todas una urbanización donde quisiera. Todos los municipios de este país, todas las provincias se han creado en base a criterios que nadie sabe. Improvisación. Improvisación total. Gracias a Dios ya tenemos una ley. Se comenzó a dar un paso, como dijo
Fermín, poco a poco, ya por ejemplo San Francisco de Macorís fue la primera provincia, la ciudad de San Francisco, que creó su ley de ordenamiento territorial. El Distrito Nacional ya tenía parcialmente varias regulaciones y varias normativas y se había tratado de regular bastante bien. Pero fíjense ustedes que no teníamos una ley, no teníamos una ley de vivienda, una ley de ordenamiento territorial, y ahora estamos abogando porque tengamos una ley de alquileres, porque todo es un conjunto. Una cosa va con la otra. O sea, no puede haber vivienda si no hay una ley de ordenamiento territorial. No puede haber una ley de alquileres si no tenemos... ¿Esa ley de alquileres incluiría a los Airbnb? Y los Booking y esos alquileres de corta estadía. Debe incluirlo. Para que ustedes tengan una idea, la ley de alquiler que existe es del año 1959. Imagínate. O sea, de Ciudad Trujillo. Oye, o sea, claro. Y todavía eso estamos dándole vuelta a eso. O sea, aquí las cosas son así. Sí. Pero bueno, gracias a Dios ya hay un par de leyes que han sido solucionadas, por lo menos ya contamos con ellas. El tema está ahora en la aplicación y esperemos que esa ley de alquileres también prontamente podamos tener luz de ella, porque va a revolucionar, igualmente como fue la ley del fideicomiso, va a revolucionar otra vez la construcción de vivienda en nuestro país. Bueno. O sea que necesitamos regularnos. Y como le decía, hay un sector informal que es muy amplio, que necesita algún tipo de regulación, aunque sea poco a poco. Pero sí le puedo garantizar que los constructores, los desarrolladores de vivienda del país organizados, cumplen con todos los requerimientos estructurales, sísmicos, de huracanes y demás, porque también es parte de nuestro mercadeo de venta. Claro. O sea, yo estoy cumpliendo con esos requerimientos. Totalmente. Tú puedes vender más fácil a alguien que tenga esos requerimientos que a otro que no lo tenga. Totalmente. Hay una pregunta. Mira, perdón, hablando del tema de la ley de alquileres, sí, y esas, las rentas cortas, como las plataformas que hay, son alquileres de corto plazo, entonces igualmente deben estar regulados. El tema de una ley de alquileres es porque es muy beneficioso para un país que haya muchas viviendas sin alquiler. ¿Qué es lo que regula los mercados? La oferta y la demanda. Si hay más oferta de viviendas sin alquiler, la gente puede adquirir las viviendas con un alquiler mejor probablemente, claro, o de mejor calidad al mismo precio. Entonces, el tener una ley de alquileres que regule los alquileres es beneficioso para el desarrollador y para el inquilino. Entonces, es un tema, como decía Jaime, que desde el 59 tenemos una ley que no se ha actualizado. Y eso es de alta trascendencia porque la gente podría invertir más para tener más seguridad en que va a tener seguridad de que a su vivienda, que es de su propiedad, le dan un buen uso, le pagan la renta a tiempo, y si no pagan la renta a tiempo, pues tendrán que mudarse. O sea, claro, el inversionista necesita garantía de que no se abuse de su inversión. Entonces, un tema que va de la mano con eso, y quiero aprovechar para ponerlo en el tapete, es que regularmente cuando hay un ministerio, en el Congreso Nacional hay comisiones para regular las cosas que corresponden a esos ministerios. Todavía ya nosotros, y digo nosotros, a Coprovi, se consiguió una ley de vivienda y un ministerio de vivienda. Ahora vamos a poner en el tapete que nos pongan las comisiones de vivienda en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que van a motivar que se manejen estas leyes de alquileres, claro, y otras leyes necesarias para que la construcción de viviendas se haga más viable. Y déjame decirte lo siguiente, en la República Dominicana yo pienso que los últimos gobiernos han sido muy viviendistas. Yo pienso que este gobierno le ha dado mucha importancia a la vivienda, y los últimos gobiernos le han dado mucha importancia a la vivienda. Ahora bien, tenemos dificultades presupuestales. Entonces aquí lo que se ha usado tradicionalmente es, primero, que los gobiernos regalaban la vivienda, pero los países millonarios no regalan la vivienda porque no tienen dinero. ¿Cómo lo vamos a regalar los países pobres? Entonces los gobiernos tampoco pueden regalar vivienda.
los gobiernos pueden fomentar a través de incentivos que la gente pueda adquirir más fácilmente la vivienda, pero en los países desarrollados, con el tema de las leyes de alquileres, los gobiernos lo que hacen es que a las familias necesitadas le paguen el alquiler. Claro. ¿Por qué? Porque Un una subsidio. familia puede cambiar de estatus económico, de hecho. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en el momento que la familia necesita una ayuda del gobierno, si el gobierno no te puede ayudar a comprar una vivienda, pues te puede ayudar a pagar el alquiler. Y ese es un tema que también debemos verlo en la República Dominicana. Una última pregunta por mi parte. Mauricio García aquí nos habla de todos los permisos que se tienen que sacar y todas las regulaciones y los planos y todo ese proceso que hay que hacer para construir un edificio, una casa o lo que sea. ¿Eso funciona como una ventanilla única o hay que ir a 7 sitios a sacar 7 permisos diferentes? ¿Cómo está funcionando eso en este momento? Tú eres más experto que yo en eso. Porque quizá esa es una de las problemáticas, ¿no? Que hay que ir a este sitio, después hay que ir a aquel y hay que ir a 7 sitios diferentes, a medio ambiente, a obra pública, a ¿cómo se llama? A la A casa. turismo. a la casa. A turismo, a la casa. Ay. Son más de 7, realmente. ¿Cuántos permisos hay que sacar para construir un edificio? Son muchos. No tengo el número, pero andaban como por 15 o 20. Ay, Raúl. 15. Creo que son más de 20. Sí. Virgen de alta gracia. Pero eso ha sido también uno de los puntos fundamentales, el tema de la ventanilla única. Actualmente se ha regulado un poquito, se ha comenzado a regular un poquito mejor porque la idea es que tú vayas y deposites en un solo lugar y que de ahí ese sitio pueda disponerlo a las diferentes instituciones. Eso no ha pasado del todo, no se ha podido lograr. Y una de las razones es porque, por ejemplo, los municipios normalmente no son del mismo partido, o sea, son de diferentes partidos, entonces cada municipio es un jeque, ¿no? O sea, yo soy el dueño de este municipio. La política. Entonces, bueno, a mí hay que traerme los planos aquí, yo soy el que tengo que aprobar esto aquí, entonces eso ha limitado un poco a que se pueda definitivamente crear esa ventanilla única. Sí se han estado dando los pasos, estamos más cerca, porque ya hay instituciones, por ejemplo, como han ayudado, el tema de que la alcaldesa, por ejemplo, del distrito es la misma del gobierno, entonces ha habido una facilidad. Digo el distrito porque es donde mayor cúmulo de construcciones hay actualmente. O sea, el distrito acumula una gran cantidad de construcciones y el Gran Santo Domingo, básicamente. Entonces eso ha ayudado al tema, pero estamos muy atrasados todavía en lograrlo del todo. Hay unos planes de diferentes instituciones que han estado trabajando con eso y se han anunciado y esperemos que en los próximos meses ya definitivamente todo el mundo se alinee, pero hasta ahora no se ha podido cumplir del todo. Bueno, sí, mira, es importante, si me das un segundito, destacar que no necesariamente quienes revisen para aprobación los proyectos de construcción deban ser entidades estatales. Claro. En muchos países las hacen el sector privado. Ahora bien, las normativas las aprueba el Estado. Entonces el municipio dice, bueno, sí, esto se puede construir, pero como son tantas viviendas y a lo mejor los municipios tendrían que ser demasiado grandes o las administraciones municipales para poder controlar, lo que se hace es que para facilitar ese tedioso trabajo que es aprobar los proyectos, hay instituciones privadas que bajo regulación de los municipios vigilan que se esté cumpliendo con las normativas y eso multiplica geométricamente el crecimiento de la construcción, no solo de viviendas, sino de todo tipo de supervisar a esa entidad única y exclusivamente. Correcto, además tiene que haber un tipo de fe, de confianza, porque es una entidad que está especializada para eso. Ya eso está contemplado en la ley y me parece que el Ministerio de Vivienda está trabajando y ojalá que eso se ponga en práctica prontamente porque sería una gran ayuda para todos los desarrolladores. Sin entrar en mucha parte técnica y en lo que pudiera ser un mega análisis, porque la pregunta es muy amplia, estamos en este instante en una armonía en lo que está construyendo el Estado con lo que está construyendo el sector privado. Es decir, me refiero a si vamos a tirar un metro, o sea, el metro se está tirando por donde es y
Y ahí es que está la cantidad de gente y la construcción y todo eso, y se está beneficiando realmente de todo este boom de crecimiento, tanto el Estado como la parte privada. No sé si tú quieres contestar. Yo realmente no sé si el Estado hace ese estudio para crear un metro. El Estado sabrá. Lo que yo sí sé es que por donde se construye un metro se fomenta el crecimiento. Sí, claro. Quizás ahí me podrá decir mejor. Quizás al principio hay algún tipo de resentimiento por el proceso de la construcción, pero a mediano y a largo plazo es beneficioso. Sí, pero indudablemente que hay muy buenos profesionales en República Dominicana que trabajan el tema de transporte. Sí. Y eso no, esos proyectos, y sobre todo tan grandes, no se hacen sin una planificación correcta, una investigación del mercado. O sea, todos esos proyectos van acompañados de ese que nuestro país se ha hecho. Y a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, el tema en Santiago. Sí. Realmente en Santiago yo tuve la oportunidad de caminar por donde va el monorriel y eso está en el tuétano de Santiago. Ay, eso pasa por los barrios de Santiago, duro, eso está en el mismo tuétano. De verdad, eso sería una transformación importantísima. Sumado a todo esto, el tema de teleférico y todo. Correctamente, o sea, que uno lo ve, o sea, yo decía, wow, están rompiendo, o sea, metiéndose en los barrios, y eso realmente, como decía Fermín, por donde pasa un metro, hay una renovación completamente urbana inmediata. Exacto. Viene acompañado de muchas cosas buenas. A esa armonía era que yo me refería, Ravelo, porque tú te mudaste en una casa construida quizás por el gobierno o por el sector privado, y qué servicios tú tienes para eso. Y si tú tienes un transporte, si tú tienes una plaza cerca, si tú tienes, por ejemplo, esta serie de construcciones se revalorizan con todos estos alrededores aquí que tú puedes resolver totalmente. Pero mira, además estas infraestructuras urbanas que se crean fomentan ese crecimiento. Fíjate que yo te hablaba ahorita de las normativas del ensanche de la Fe. Claro. El ensanche de la Fe no tenía esa normativa, pero está el metro por la Kennedy, ya ha fomentado que se haga más crecimiento y la gente se puede mudar cerca del metro y no tiene que coger un carro y durar 3 horas para llegar a su trabajo si el metro le pasa por la esquina, y esas son de las cosas que fomentan el desarrollo. Así es. De verdad que, bueno, estos son temas que si seguimos aquí hablando, nos dan las 5 de la tarde aquí hablando del sector inmobiliario, pero de verdad agradecerles infinitamente su tiempo para aclararnos, ¿verdad? Muchos puntos y también para darle tranquilidad a la gente, ¿no? En el sentido de que, a ver, de repente, claro, las noticias malas lamentablemente se multiplican, se ponen muy grandotas y entonces la gente empieza y me dice, no, porque las estafas inmobiliarias, y yo, pero ¿cuántas son? Es que es una, o quizá 2. Sí, pero por esas 2 estafas inmobiliarias hay cientos, miles de proyectos que han pasado perfectamente bien y donde la gente está feliz y ha comprado su casa y vive en su apartamento, ha comprado su villa, ha comprado un terreno para construir. Es decir que tenemos que tener también la precaución de saber a quién es que le vamos a entregar nuestro dinero y saber ver esas banderas rojas que hablábamos al principio de esta conversación. Por supuesto. Muchísimas gracias, don Fermín Acosta y don Jaime González, ambos expresidentes de Acoprovi. Muchísimas gracias por su tiempo y darnos toda esta sabiduría y todo este conocimiento para entender un poquito más qué está ocurriendo en el mundo inmobiliario. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo para todos. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con hablar de pensiones. Hoy no vamos a hacer ninguna portada. Es verdad. Vamos a hablar de pensiones, ya que tenemos por aquí a los amigos de AFP Crecer cuando regresemos de este break comercial.